Esta es la historia de mi rehabilitación financiera. ¿Y cómo fue que yo logré que Dios firmara los cheques que yo había hecho a mi nombre? Lo que hice entonces funcionó. Bueno, por eso te lo voy a contar hoy, chiquistrisquis. ¿Recuerdas que te conté que yo me gradué como diseñadora industrial en el año 2017? Pues la verdad es que sí, duré 2 años desempleada. Así que hice lo que muchos boyacenses hacen cuando se acaban las opciones. No, yo no soy ni rola ni paisa, soy boyacense. Compré un tiquete de bus rumbo a Bogotá. Todavía recuerdo mi cara de emoción porque viajaba a la capital, creyendo que todo se iba a solucionar mágicamente con un contrato y un buen sueldo así, de la nada. Y yo con diploma en mano y con la cuenta bancaria en ceros. Y pues sin plata todo se hace más difícil. Yo no tenía ni siquiera para pagar una pieza, para pagar los datos del celular, ni siquiera para el Transmilenio. ¿Acaso yo estaba en bancarrota y ni siquiera lo sabía? Pues una hermana se compadeció de mí y me dejó vivir con ella en su apartamento. Y después de 2 meses de buscar trabajo, pues finalmente lo conseguí. Pero no, chiquistrisquis, no como diseñadora industrial, sino como vendedora. Yo vendía proyectos inmobiliarios y ese fue mi primer contacto con el mundo de las inversiones. Y como yo hablo tanto, pues me fue muy bien y me ascendieron a directora comercial. Pero tú ya sabes cómo funcionan los ascensos, ¿cierto? Pues mira, en el mundo laboral hay dos tipos de ascensos. Los que se celebran con un aumento de sueldo y están los que se celebran con un aplauso, con una palmadita en la espalda y con una carga de trabajo más grande. Pues a mí me tocó el segundo. Y mira, trabajar más de 8 horas diarias, pasar metida en un bus 1 hora y media en el día y luego llegar a encerrarme en mi habitación con esa pobreza mental que yo tenía, pues claro, eso me llevó a tomar una de las peores decisiones que he tomado en la vida. Me fui a vivir con mi novio. No, pues es que yo lo que tenía era pura ilusión romántica a nivel novela mexicana. Yo aprendí que mudarse con alguien no te resuelve la vida, te la revuelve. Pero en ese entonces yo creía que esa era la solución a todos mis problemas. Recuerdo el primer apartamento que en donde empezamos a vivir y quedaba ahí por la 119 con 19. Era para mí era genial porque me quedaba a 3 cuadras del trabajo en donde me pagaban, mi sueldo básico era de 1.500.000 y más comisiones yo alcanzaba unos 2.500.000 pesos en el mes. Sí, pregúntame, de 1 a 10, ¿qué tan feliz crees que yo estaba con ese sueldo? Uno. Pero aún así quieres saber qué hizo la Sofi irresponsable con ese sueldo. Pues aplicó la siguiente fórmula. Ignorancia financiera más necesidad de aparentar igual a desastre financiero. Yo era de las que creía que estar bien era sinónimo de estar peinada estilo presentadora de RCN. Creo que por eso es que yo ahora ya ni me peino. Maquillada como si fuera influencer de Sephora, con camisas de seda que ni siquiera sabía cómo era que se lavaban, y con un bolso de 300.000 pesos que llevaba claramente sin plata adentro. Chiquistrisquis, yo era una persona muy superficial y creía como un berraco, mejor dicho. Uy, no. Bueno, esta es una lista de las peores cosas que yo hice con mi sueldo. Advertencia, porque esta lista puede generar vergüenza y flashbacks financieros no deseados. A ver, antes de que llegara mi sueldo, yo ya sabía en qué me lo iba a gastar. ¿Acaso qué otra cosa se podía hacer? ¿Ahorrar? No, gracias. Eso es para aburridos. Jamás registré mis ingresos y mucho menos los gastos. O sea, yo decía, ¿para qué perder tiempo en eso si yo esas cuentas las puedo llevar aquí en mi cabeza? Presupuestos. Esa palabra ni existía en mi vocabulario. Gastaba más de lo que realmente yo podía en el mes. Por ejemplo, si algo me gustaba, no me importaba ni siquiera su valor. Digamos unos 500.000 pesos. Entonces yo empezaba a hacer cuentas fantamilagrosas de cómo iba a pagar una parte ahorita y la otra con el sueldo del siguiente mes. Nunca guardé dinero por si ocurría alguna emergencia. ¿Fondo de emergencia? ¿Y eso con qué se come? Pues yo era de las que decía, pero ¿por qué la gente es tan negativa? ¿Por qué siempre andan pensando que algo malo les va a pasar? Si algo tiene que pasar, pues en la vida hay que dejarlo fluir y ya, todas las cosas se van resolviendo a su tiempo. ¿Endeudarme para comprar cosas que no necesitaba? A mí me gustaba coquetearle al diablo, pero no era tan tonta como para arder en el infierno. Tengo mis límites, señor Wayne, y uno de esos límites que jamás atravesé fue el de abusar de la tarjeta de crédito o de adquirir un crédito bancario. Gracias a Dios, no sé por qué, pero siempre le tuve y al día de hoy le tengo miedo a esas cosas. Pero claramente el problema no era yo, el problema era ese sueldo que me pagaban esos miserables jefes explotadores. Yo era víctima del sistema, no de mi desorden financiero.
Sí, chiquistrisquis, lo reconozco. Ese era el pensamiento tan pasivo-agresivo que yo tenía. Y bueno, yo no solamente era adicta a gastar, sino también a quejarme. Así que mi novio en ese entonces me dijo, bueno, ¿y tú por qué no renuncias? Y adivina yo qué le dije. Yo dije, sí, sabes que sí, ya estuvo bueno de esto. Además, yo estoy para cosas grandes. Así que sin miedo al éxito, yo la semana siguiente fui y entregué mi carta de renuncia así, sin hacerme nada. Yo fui y renuncié sin tener un plan B, sin tener ahorros, sin tener una planificación a futuro. Y bueno, ¿qué? ¿Y cómo iba a pasar? Yo no tenía ni siquiera un ingreso adicional. Uy, no, qué desastre tan horrible. Si estás pensando en renunciar a tu trabajo, está bien, hazlo, pero por favor antes prepárate muy bien financieramente. ¿Y qué pasó después? Pues llegó una palabra que yo jamás había escuchado en mi vida. Pandemia. Uy, sí, es que, a ver, estando encerrada, ¿cómo carajos iba a conseguir trabajo? Pues el golpe lo sentía a final del mes, claro, cuando ya no llegó sueldo y yo, juepuerca, otra vez esa sensación de pobreza, volví otra vez a esa etapa a la que tanto temía, en donde no tenía plata, en donde no tenía nada. No, me miré al espejo y me dije, todo esto es tu culpa. Porque nunca te preparaste económicamente para este momento. Ups, economía era otra palabra que no estaba en mi vocabulario. Y desde lo más profundo de mi ser, de mi cuerpo, sentía como hasta las propias células me decían, ya no más, queremos un cambio urgente. Quiero aclarar que ni Walter Mercado ni la bruja Dioselina me ayudaron con mi rehabilitación financiera. Lo mío fue un ritual de alto voltaje que duró 9 meses. Un exorcismo a la relación que tenía con el dinero, una desintoxicación de creencias heredadas y una limpia de mis hábitos más autodestructivos. Así que la rehabilitación financiera no empezó en mi cuenta bancaria. Empezó aquí. Empecé con lectura consciente. Me levantaba a las 5 de la mañana para tener una hora de lectura. Yo en ese momento estaba leyendo un libro que se llamaba Una nueva tierra de Eckhart Tolle. A mí no me gusta mucho leer, pero ese libro me desarmó con mucho amor y me ayudó a quitarme escamas que yo defendía como si fueran parte de mí. Pero la vida, al igual que las serpientes, nos exige quitarnos esa piel vieja, sí o sí. Cambiar de piel duele muchísimo. Y por eso mi mamá y mi hermana me acompañaron en ese proceso. Fueron una red de apoyo valiosísima para completar mi metamorfosis. También tenía una bitácora donde iba registrando todo mi proceso. Es más, te la voy a mostrar porque todavía la guardo con mucho cariño. Bueno, mira, aquí empecé a escribir cosas que yo jamás había dicho en voz alta. Tengo frases de reflexión y verdades incómodas. Muchos, también están todos los confrontamientos que tenía conmigo misma. Así que todo lo que hacía ruido en mi cabeza, yo lo escribía acá. Claro, chiquistrisquis, haber hecho este exorcismo me hizo llorar mucho porque me di cuenta de que yo me había hecho mucho, mucho daño. Nadie me lo hizo, yo misma me lo había hecho. Y bueno, este libro está repleto de todo mi proceso y de frases que si me lo permites te voy a compartir una. Dios desea la abundancia para nosotros. Por ello, todo lo que pidas al Espíritu Santo, éste trabajará por ley divina y te lo concederá. Pero debes creer que así será, así no haya la más mínima señal de que así sea. Dejé de pedir y entré en modo dar. Cada mañana, cada vez que me despertaba, hacía una llamada directa con Dios. Y en esa llamada dejé de exigirle y pedirle cosas y de renegar y de, mejor dicho, sencillamente empecé a agradecer. De hecho, había un montón de cosas por las que tenía que agradecer y yo jamás, jamás lo había hecho. Y a las 8 p.m. me volví a conectar con Dios para decirle que estaba lista para dar lo mejor de mí y que aceptaba los planes que Él tenía para mí, ya que reconocí que los de Él son mucho mejores que los míos. Y también me reconcilié con el dinero. Es que no entiendo por qué peleaba tanto con él si ni siquiera lo conocía, no entendía cómo era que ni siquiera que funcionaba. Por eso para mí se volvió una obsesión aprender todo sobre cómo funciona el dinero, cómo es que se debe tratar, cómo se debe usar y cuál era el rol de este en mi vida. En serio, es que yo creo que me vi más de unos 1000 videos en YouTube
A ver, sí, estoy exagerando un poco, pero después de ver tantos videos sobre el dinero, ¡pum! Finalmente se unieron los dos cables que yo necesitaba acá. Entendí que el dinero no es mi enemigo, sino que es una herramienta que tengo que aprender a utilizar. Mi problema era que yo no sabía utilizarla, pero ni siquiera sabía que no sabía. Es como un curso de conducción. Teoría, más práctica, igual a dominio del automóvil. Y bueno, Florecita Roquera, así fue como yo empecé a tener el control de mi maquinón financiero. Cambié mi diálogo interno. Yo me repetía todos los días: valoro el dinero y por eso no lo malgasto. El dinero me ama y yo también lo amo a él. Acepto ser millonario. Daba cada peso con intención. Antes de gastar me preguntaba, ¿esto me da paz o me da ansiedad? ¿Esto me acerca más a la vida que quiero o me aleja? Y se acabaron las quejas. Aunque no tenía dinero, jamás decía, no tengo o no me alcanza. Ahora decía, ¿cómo me organizo para que sí me alcance? ¿Qué puedo hacer con lo que sí tengo? Y cuando veía que otros tenían dinero, ya no pensaba, ¿por qué ellos sí y yo no? Ahora decía, si ellos lo lograron, quiere decir que yo también lo puedo lograr. Cuando entiendes esto, ya pasas a otro nivel. La abundancia de otros no es una amenaza para ti. La envidia se disuelve cuando entiendes que el éxito del otro no te está quitando nada a ti. Uf, Florecita Roquera, yo era una mujer súper, súper envidiosa. Yo no podía ver que otros prosperaban económicamente porque era envidiosa. De hecho, Chiquistrisquis, hoy estoy cumpliendo 5 años sin hablar mal de los ricos. Jamás volví a decir esa palabra ricachones. Hoy en día los admiro por cómo han construido su riqueza y cómo la han conservado. Y cuando quería darme un lujo y no podía, en vez de frustrarme lo que hacía, yo me decía, estoy en proceso de construcción de mi riqueza. Y este momento que estoy viviendo no será para siempre. Entendí que la vida no me estaba castigando indefinidamente. Me estaba entrenando para sostener con sabiduría y madurez la abundancia que el universo tenía lista para mí. Solamente tenía que prepararme. También hice yoga como terapia. No, yo no tenía dinero para ir a un gimnasio, para pagarle a un coach, pero lo que sí tenía era la sala del apartamento en donde vivía y YouTube. El yoga me ayudó mucho a escucharme y a bajar ese ruido mental que tenía. Y con cada nueva posición que aprendía, como que exorcizaba mis demonios y al final, al terminar tan cansada, como que se terminaban rindiendo y convirtiéndose en angelitos. Angelitos que me enviaban mensajes de, Sofi, sí, sí, sigue así, vas muy bien, vas, cada vez te acercas más a tu meta. Mi meta en ese momento no era tener dinero, era tener mejores pensamientos. Y aquí es donde viene la parte mística. Hice ahí unos rituales, unos mantras para atraer abundancia a mi vida. Yo no creía mucho en esas cosas, pero en ese punto en el que yo estaba, ¿qué tenía para perder? Nada. Y sí mucho por ganar. Y empecé haciendo cheques que estaban a mi nombre y con la firma de Dios. Y ahí estaba el valor del dinero que yo quería recibir todos los meses. También escribía cartas de agradecimiento como si ya hubiera recibido ese dinero. Guardé un billete de $1 en la funda de mi celular como recuerdo de que iba a tener muchos, muchos dólares en mi cuenta bancaria. En donde yo estudiaba, tenía un post-it que decía, Sofi, eres bella, exitosa y millonaria. De hecho, ese post-it es uno de esos que tengo allá y todos los días lo leo y cierro los ojos y creo que así es. Cada vez que tenía que pagar una cuenta decía arigato. Arigato significa gracias. Esa fue una forma que me ayudó a mí a desapegarme un poco del dinero, entender que este se iba, pero que no tenía que sufrir por eso, porque él también iba a volver a mí. Es como dejar de ser esa novia tóxica y celosa. ¿De dónde estás todo el tiempo? Quédate aquí conmigo. El dinero tiene que circular. ¿Funciona hacer estas cosas? Pues resulta que Dios sí firmó los cheques que yo hice durante el año 2021 y 2022. Y claro, se tomó un par de meses en hacerlos llegar a mi cuenta bancaria. Y en el 2023 empecé a ganar lo que le había pedido. Y tal vez lo que para mí era mucho, para Dios es poco. Y este año Dios
se triplicó ese cheque. Así que gracias Dios por haberme dado la mejor lección de vida, porque entendí que no se trataba del dinero, sino de la persona que tú querías que yo me convirtiera. Y por eso atravesé tantas cosas en estos últimos 5 años que tú no te imaginas. He tenido uno de los cambios más brutales, desde mi apariencia física, desde mi corazón y desde mi mente. Chiquis trisquis, esta fue la teoría de cómo se hace una rehabilitación financiera. Ahora nos hace falta la práctica, cómo ahorrar, hacer un presupuesto, invertir, fondo de emergencia, fondo de pensión, acá en Colombia, fondo de pensión en dólares. Así que sí, tú y yo tenemos una cita todas las semanas por el mismo canal y a la misma hora para seguir reduciendo los índices de ignorancia financiera, aunque sea un poquitico. Los quiero mucho, mucho, mucho. Chao.